Bienvenidos a Sonido de Victoria. Conversaciones Sinceras es una nueva rama de este podcast. De cuando en cuando traeré a la mesa temas específicos para empezar diálogos e intercambios de ideas con invitados. Confío en que nos ayuden a todos a seguir aprendiendo, a hacer preguntas y también a seguir desafiando tradiciones en nuestras vidas por el bien de la verdad. Busca Sonido de Victoria en tu aplicación favorita o ve a mi página web sonidodevictoria.com, donde además de los audios y el blog encontrarás una pestaña nueva para conversaciones sinceras. Confío en que te inspiren. Bueno, Samuel, lo hemos conseguido. Estamos aquí, qué privilegio tenerlo hoy en Conversaciones Sinceras. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y bueno, ¿cómo se encuentra de estar aquí con nosotros? Es un privilegio hermoso, hermoso, hermoso que me da el Señor, gracias a ti, querida Sisi. Y yo te doy las gracias por pasar este tiempo juntos. Le pido al Señor pues que tanto a ti como a mí pues nos dirija para que lo que digamos pues sea para su gloria y que otros puedan beneficiarse también. Amén, nos ponemos de acuerdo. Pues mire que para introducirle a nuestros oyentes, Samuel, la verdad es que considero que es un personaje muy curioso, si me permite. Me explico, porque Para saber eso hay que preguntarle a mi señora. Pero es que mire, siento que es como un abuelito contando un sinfín de historias súper interesantes, llenas de la verdad y relatadas además con un sentido del humor que muy poca gente tiene. Y por el otro lado, su humildad es admirable, Samuel. Escoge siempre tener un perfil bajo. Al menos sí sé que es español, casado con una bella holandesa, Els, y tienen 2 hijos, Ruth y David. Y sé que también se presenta como un alumno y no un profesor, que está lleno de estudios, iniciativas, viajes, proyectos, logros. Y wow, estoy con muchísimas ganas de compartir todo lo que usted tiene para nosotros. Así que bienvenido de nuevo a Conversaciones Sinceras. Pues con mucho gusto, sí. Pues saludos a todos los que van a escuchar. Muy contento y estaría mucho más si algunos pues me hacen preguntas. Ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieran, no hay secretos. Y entonces será un placer, sí, poder pasar todas las veces que queráis. Pues qué placer tan bonito de poder dirigirme a tantas personas como creo que lo van a escuchar. Amén. Pues mire que estaba pensando en cómo introducirle y la verdad que me he dado cuenta de que sería ideal si pudiera contarle yo brevemente una pequeña historia que creo que ayudará a nuestros oyentes a entender nuestra conversación un poco mejor. ¿Qué le parece? Sí, muy bien. Uh-huh. Adelante. Pues Adelante. mire, en el año 2019 tuvimos un invitado en nuestra congregación a quien le hice una pregunta. ¿Conoce el tema de los judíos en España? Y su contestación fue que él personalmente no, pero me aconsejó que contactara a Revive Israel o Israel Revive. Así lo hice, los encontré en el internet, les mandé un correo electrónico, me contestaron muy pronto diciendo que no tenían contacto con ninguna comunidad judía en España, a lo que yo les contesté que si eso cambiaba, que por favor me mantuvieran informada. Y en cuestión de días recibí otro correo electrónico donde decía que gracias a unos amigos que tenían otros amigos, habían conseguido un contacto en España. Y ese contacto fue su hija Ruth, proveyendo su información, Samuel. ¿Qué le parece la historia hasta ahí? Bueno, que el mundo es muy grande pero muy corto. Y el que dirige al mundo, el que dirige al mundo es el que al final pues mueve las fichas y nos pone en contacto. Dios es así, el Dios en el que creemos pues es el así, Él es el que dirige su proyecto de redención y salvación y Él conoce a sus ovejas, las llama por nombres
Y en este caso contactaron a Ruth, a nuestra querida hija Ruth, que está aquí en Madrid. Tiene una librería con una judaica en la que ella ofrece de una manera, pues así, tipo puente, información, libros, por supuesto, van hermanitos, iba a decir, de la comunidad judía. Entonces, ella siempre me los pasa a mí. Ella me dice, mire, yo no me puedo contestar tanto como podrá contestarle mi padre, que vive en Toledo. Doctor. Y ahí se tiende otra vez una luz verde y ellos mismos se ponen en contacto. Son preciosos, yo aprendo mucho con ellos, provienen de todo el mundo donde están metidos en la diáspora, son gente de toda clase, estoy hablando de hebreos, estoy hablando de judíos, y ahí empieza una relación muy bonita que dura ya muchos años en el caso de muchos de ellos. Y para mí es ideal tener esos contactos que después van a durar por años. Que Ruth es ya una señora, bueno, ella va a ser abuela con Dani, su esposo, y a nosotros Anne, que es la hija mayor, nos va a hacer bisabuelos, pero es encantador. Ellos trabajan en una organización que se llama Remar, remar.org. Todos los que quieran pueden visitarla y verán que es como un garaje muy inmenso, mundial, en donde se arreglan los coches humanos, en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. Entonces, si los coches se dejan arreglar, pues los que trabajan en ese garaje, que han sido también coches estropeados, la mayoría de ellos, pues empiezan a crecer. La medicina es siempre la misma, ¿no? Poner al coche en contacto con el creador, con su mecánico, se le da un libro de instrucciones, que es la palabra de Dios, y venga, bajo la atenta mirada de otro que está por encima, y que es, digamos, su punto de referencia, pues venga a rodar. Ese es el trabajo que hace Ruth. Es preciosa, tiene 5 hijos y está casada con un hombre de Dios precioso, que es el hijo del director y el presidente de esta organización, asociación ONG, que se llama Remar, remar.org. Háblenos también de David, porque, wow, David parece que le sigue bastante su parte intelectual. ¿Cómo sabe su hijo? ¿Cómo conoce el tema de justamente lo que vamos a estar hablando hoy también con usted? Pues mira, David es el segundo. Primero se vino la mamá, Elizabeth, conmigo a servir al Señor. No vinimos a España porque era mi país, no vinimos a España porque creíamos que el Señor nos llamó. Entonces, como mi esposa, Eliseva, vino, pues luego resultó que tuvimos a Ruth. Y después de Ruth era lógico que al niño que vino pues le pusiéramos David. No tenemos palabras para agradecer al Señor los 2 regalos que nos dio. David vive en Israel, él tiene la ciudadanía de Israel y él se hizo enfermero en un lugar aquí en España. Pero cuando se fue a Israel a hacer aliyá, pues él se hizo enfermero, versión hebrea, y después, como no le gustaba mucho estar en contacto dentro del hospital, la sangre y todo esto, pues él aprovechó una oportunidad y estudió para ser un guía turístico. Y entonces eso es lo que hace, eso es lo que le gusta, y así tenemos a nuestro Samuel sirviendo al Señor en el templo, teniendo cuidado que la llama no se apague. Samuel, justamente hoy vamos a estar hablando de familia y hemos empezado con la suya y ahora me gustaría poner en la mesa un tema que usted sin duda alguna tiene no solamente gran conocimiento, pero yo diría que un llamado, una pasión y en realidad es su propia vida. Me gustaría que nos ayudara a ver y a entender la parte de la familia de Dios que quizá no muchos conocen con buena información. Se trata del Israel de hoy, se trata de los Anusim, los huesos secos,
y la relación que tiene todo este tema con España. Así que, si le parece, Samuel, pasemos a hablar ahora de esa parte de la familia de Dios, porque es importante que estemos hablando de este tema hoy. Y que realmente nos indica de que no es algo del pasado, no es nada antiguo que se queda ahí donde está, sino que tiene mucho poder profético y usted es el experto, así que cuéntenos qué dice la Biblia sobre cómo y por qué los judíos fueron dispersados por las naciones, cómo llegaron los judíos a España y le paso el micrófono. Muy bien, sí, sí. Verás, esto como ves es un tema de un libro, y de un libro como el Quijote de Grande. Mira, yo nací, déjame que diga esto como introducción, yo nací en una persecución, la persecución religiosa que nos imponía su versión, y luego la dictadura también de Franco. Así que mis padres eran creyentes quiero decir, nacidos del Espíritu Santo, lo mismo que eran mi bisabuela y mi abuela, que fueron los primeros en abrir su corazón a esta nueva tacita de té, porque habían estado tomando té, pero no tan sabroso como el que le trajeron los misioneros. Estoy hablando de hace 100 años. Estos ingleses le trajeron té. Mi abuelo no quería ir a la iglesia evangélica, al grupito que se creó allí hace 100 y pico de años, porque sabía que le iban a quitar el vino. Entonces, en ese contexto me crié en un contexto bíblico muy profundo, quizá era la escuela más importante bíblica de hace 120 o 125 años, desde donde van a salir los pastores, que son los niños que están salvando, porque allí ellos los misioneros pusieron una escuela, un hospital. Después les enseñaron a leer, a escribir, los vieron crecer, y esos niños o padres que se entregaron al Señor serían después los pastores de la generación de mi mamá. Luego vendría la mía. Mirad, estos ingleses nunca, a pesar de que dieron su vida, dejaron sus hijos en Inglaterra, etcétera, etcétera, para servir al Señor aquí en España, en esta jungla, pues nunca les hablaron del Israel de hoy, del de su generación. Por lo tanto, se enamoraron del Antiguo Testamento y de los personajes, pero no existían, porque todo aquello era otra cosa. Y los judíos dejaron de existir cuando murió Juan en la isla de Patmos. Esa fue la interpretación que trajeron los ingleses, que dieron todo, a los cuales no tenemos palabras para agradecer, pero nunca le hablaron a mi abuelita, a mi bisabuela, a mi mamá o a mí de que existía el Israel de hoy. Entonces ellos venían impregnados de lo que llamo doctrina del reemplazamiento. Y así nos enseñaron. Una pena muy grande, porque después tardaron muchos años hasta que yo descubrí al primer judío. Pude abrazarlo allí en Inglaterra, donde fui a estudiar. Así que he tenido que aprender en estos años por qué, para qué y hasta cuándo el Eterno puso a un pueblo nuevo. Había muchos pueblos, necesitaba hacer otro, pero Él hizo otro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y hasta cuándo? Entre los gentiles. Esas tres preguntas las sigo usando como base. ¿Por qué tiene que hacer otro? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ese pueblo? ¿Y hasta cuándo? Si se puede saber. Bueno, todo eso me ha llevado como 40 o 50 años. Fíjate si te empiezo a enseñar o empiezo a hablar de todo lo que he ido aprendiendo. Sí. Bueno, tú me has preguntado a mí que os hable del Israel de hoy, pero claro, el Israel de hoy es el de ayer y va a ser el de mañana. Así que es muy importante. Esta fórmula yo lo uso en todas partes y en medio de cualquier persona, incluyendo a los judíos de hoy, estén donde estén y sean quienes sean. Te tengo que decir que estas tres preguntas son muy difíciles de contestar para ellos, porque ellos nunca han hecho una historia de lo que se llama cristianismo. No saben cómo ha ido consecuentemente desarrollándose. De no existir el cristianismo, al oír que se inventa el cristianismo en Pentecostés. Estoy hablando ahora en griego.
No, ellos estaban celebrando Shavuot. Shavuot es hebreo, Pentecostés es griego y se va a usar aprovechando el vacío que existía después de ser derrotados en el año 70 y luego en el año 135. Y como ya no los dejaron vivir en su tierra, que también le habían cambiado de nombre, pues ahora empieza una nueva versión traída por los famosos padres de la Iglesia, griegos todos, que vienen diciendo que Israel ya no existe, que Dios los ha castigado por haber matado a su hijo. Y entonces la gente se lo cree, claro, estaban con las cruces a la mano, que son las espadas al revés, y la gente empieza a escuchar que no existen, que no existe y que en su lugar aparece algo nuevo que se llama iglesia. Israel nunca, nunca, nunca dejó de existir. El problema es que en vez de ayudar al canal por donde iba a venir el agua a que no se rompiera, a que no se oxidara, para seguir beneficiándonos del agua viva que por donde sale, pues empezaron a ayudar y volcarse en lo que se llamaba iglesia en griego. Y así ha sido por 2000 años hasta que en el 1948 nació. No nació, sino se cumplió otra profecía que dentro del calendario de Dios iba a estar. Es decir, que iba a surgir otra vez el Israel de siempre. Gracias a Dios que pude ir a verlo y pude hablar, y allí fue donde entendimos y supimos que éramos judíos, porque mi familia no sabía quién era. Eran españoles, muy, muy católicos, pero nunca pensaron que iba a existir o que existía todavía Israel. Entonces, cuando yo lo supe, cuando yo lo descubrí, pues entonces vinieron los problemas. Así que no tuve que leer la Biblia, no tuve que ponerme una kipa en la cabeza, no tuve que ponerme un talit, no tuve que guardar el Sabbat para saber quién era, ser o no ser, y esa es la cosa. Así que ahora, perdona esta introducción tan larga, pero ahora ya te puedo hablar del Israel de hoy, lo que yo he aprendido, sigo aprendiendo, y bueno, una de las cosas que sé es que no me extrañaría que terminara pues donde él ha dicho que vamos a terminar los gatitos, en Israel, está escrito. Así que simplemente esperar para ver cómo Dios va cumpliendo sus promesas y desarrollando el proyecto que tiene con cada oveja que la conoce desde antes de la fundación del mundo, que la conoce por nombre. Sí, Samuel, la Biblia, Dios habla de dos grupos de personas, de Israel y de los gentiles. Gentiles son todos aquellos que son parte de las naciones, que no son Israel, y Dios tiene un papel para cada uno de estos dos grupos, y Dios quiere que estos dos grupos sean uno, sean el cuerpo de Jesús, de Yeshua, pero la realidad histórica y la realidad de la iglesia histórica y la realidad de la gente en general no entiende estos conceptos, no entiende es lo que usted ha explicado, y por lo tanto este tema, ¿por qué estamos hablando de este tema, Samuel? Porque es importante para Dios, es importante para nosotros. Usted en uno de los vídeos que estuve mirando en el internet dijo, los gitanos, que sabemos que en España hay gitanos, ven dos tipos de personas, los payos y los gitanos. La Biblia habla de judíos y de gentiles. Y dije, wow, no lo había visto de esa manera. Y también hizo otra comparación que aún habiéndolo leído en la Biblia, no lo había visto como usted lo presentó. Usted estaba hablando de Génesis 34, cuando Dina, la hija de Jacob, fue forzada, fue violada. Dijo que ella era una anus, el tema de los anusim, y tampoco nunca había hecho esa comparación. Entonces, yo creo que si pudiera expandir un poco más en el tema para que la gente que nunca haya oído hablar de esto, que pueda seguir un poco mejor. Sí, muchas gracias por estas anotaciones. Quisiera decir que, como sí se habló al principio, yo no me presento como un teólogo, aunque hubo gente que me dio los títulos y me prepararon para ser un gran teólogo.
Ujú. que con todo respeto resulté ser un gran tontólogo. Con todos mis respetos, y como yo he sido un teólogo, yo puedo cambiar al canal, entiendo a los teólogos, pero pero lo que estoy diciendo es todo en plan personal. Sí, Y yo estoy dispuesto a explicarlo, si es que así lo quieren, con mucho cariño y humildad y respeto. Este es un proceso que dura ya 4000 años, aunque en el pensamiento del Señor son 6000, porque ya antes de la creación del mundo ya estaba Él reconciliando al mundo y tenía que mandar un canal y tenía que proveer la nación por donde iba a venir ese canal. O sea, ese canal va a ser la nación y ese grifo o ese agua va a ser Yeshua. Entonces, esto no es fácil de entenderlo en 20 minutos o en 30 minutos. claro, Y sí. espero que en otra ocasión pues podamos hablar con más detenimiento. Y lo que pasa ahora, sí, sí, es que lo que decimos gentiles, después de, digamos, 500 años de exilio, desde, por ejemplo, que los sacaron de España y de Portugal, y se tuvieron que ir a la diáspora, que salieron desde el 135 y 70, están fuera en las naciones. Pero de España, estamos hablando de los Anusim sefarditas, salieron hace 500 años. Mis padres se quedaron y se convirtieron a la fuerza al cristianismo, cosa que no querían. Eh, Sobrevivieron, y esos que descendientes de los que sobrevivieron estén en España, en Portugal, en Marruecos, en Italia, en Grecia, en Inglaterra, en Holanda, en los países del sur, en los países latinoamericanos, a esos les llaman anusim. Anus, anusim. Anus es singular, anusim es plural. Gente que han sido violados o forzados a ser lo que no querían. Ni ellos mismos lo saben, la mayoría de ellos, porque como están mezclados entre las naciones, pues ellos creen que son gentiles. Así que cuando hablo con un gentil, y como ayer, y le pregunto, ayer o antes de ayer, y le pregunto, ¿y qué apellidos tienes? Y vienen de Costa Rica. Y me dicen, pues somos yo me llamo González. Ajá. ¿Y usted? Yo me llamo Moya. Bueno, tenían los apellidos que son judíos, aunque esto no es un certificado de natalidad para decir usted ya son judíos, pero ya tienen apellidos judíos y por ahí podemos empezar a buscar, a buscar, a buscar. Les doy algunos consejos y resulta que recuerdan que tienen papeles, que tienen alguna fotografía, que tienen algún recuerdo de la abuelita, de la bisabuela, y así empiezan a interesarse para saber en quiénes son en realidad. Mira, el mundo está lleno, estamos hablando de millones de personas que son anusim, pero que no lo saben. Entonces sí, para empezar son siendo gentiles, pero solamente te das cuenta cuando los miras y les preguntas cómo vibran los ojos cuando les digo que sus apellidos son judíos, sobre todo en América Latina, y es increíble, mira, se me pone el pelo de punta porque es mi trabajo buscarlos, informarles, prepararles y con la ayuda de la agencia judía llevarlos a casa. ¿Por qué? Porque en este momento, en este mismo momento, estamos viviendo el cumplimiento cumplimiento profético. Y es que antes de que empiece el tercer éxodo y se ponga en marcha, el primero fue Egipto, el segundo fue Babilonia, y ahora el tercer y gran exilio, de acuerdo a Jeremías 16, pues va a ser que de todas las naciones, de los 4 puntos cardenales, como dijo Yeshua, yo os voy a llevar a la tierra. Eso prácticamente es imposible. Tan imposible como cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, vete a Egipto, que tienes que sacar con mi ayuda a mi pueblo, para que me sirvan y para meterles en la tierra que yo te mostraré. Bueno, yo no sé si te puedes hacer una idea de cómo Moisés trataba de analizar cómo será esto.
¿Cómo será esto? Además, yo no me muevo de aquí si tú no vienes conmigo, pero ¿cómo? Cuando estoy más feliz que nunca con mi señora Orfa, con mi consuegro, con mi suegro, que es maravilloso, maravilloso con mis hijos, ahora tú me dices que deje esto, donde yo me encuentro, pero que muy, muy bien, y me vaya a Egipto y le diga al faraón, deja salir. Bueno, pues en estos momentos estamos haciendo todo lo opuesto. Estamos, bueno, no lo opuesto, estoy diciendo, no deja salir, sino deja entrar. Deja entrar. Y eso es el cumplimiento profético siguiente a la resurrección de los huesos secos en Ezequiel 37. O sea, me explico. En este momento que han pasado ya 500 años, 4000 años desde que nació este piso piloto, este canal por donde viene la salvación, eso dijo Yeshua, la salvación viene por los judíos. Bueno, pues en este momento histórico, como fue ayer, como va a ser mañana, estamos viendo cómo Dios levanta los huesos secos. Literalmente, no me quiero perder un minuto, sí. Literalmente yo, que soy uno de ellos, estoy viendo cómo Él está soplando el mismo espíritu, va a revivificar y con la ayuda de Él, no sé cómo va a ser, puede ser a través mía, puede ser tú, creo que estás siendo un instrumento en las manos del Señor ahora, porque estás abriendo a esa información y estás pasándola a otros que van a preguntar y que les vamos a informar y que el proyecto de Dios para sus vidas va a seguir adelante. ¿Y dónde van a terminar? Pues pueden terminar en Israel, pero antes habrá que ir al faraón de turno y decirle, deja entrar a mi pueblo. Así es. Bueno, ahí ya podría hablarte mucho, pero los anusim están en todas partes. Estamos hablando de millones, claro, están mezclados, muchos no saben, pero tendrías que verle la cara cuando les dices que sus apellidos, para empezar, son hebreos. Entonces ahí ya viene la información y ya te pones a su disposición y ya vienen los cientos y cientos de ellos que preguntan y que quieren saber más. No se quieren quedar ya como estaban. Ahora quieren ver terminado su deseo, porque hay un deseo tremendo en volver a su familia y con su familia a la tierra que Dios les dio. Así es. Samuel, muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por su conocimiento y por su experiencia del tema de la Israel de hoy, de los anusim, de los huesos secos y especialmente en España. Y sabemos perfectamente que un tema tan profundo que no ha tenido solución durante siglos y siglos no es nuestra meta, ni mucho menos no es nuestro enfoque el que la gente entienda todo lo que se ha dicho en este audio, pero sí es nuestra oración de que las personas que tienen un deseo de hacer algo al respecto, de decir, me quiero unir al plan de Dios, esto es Dios hablando, esto no es inventado por el ser humano. De hecho, Jesús mismo dijo lo siguiente, Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para eso los judíos tienen que estar unidos, tienen que estar en Israel, tienen que recibir a Yeshua como su Salvador, y será entonces, una vez que esto suceda, que la salvación del mundo entero llegará a su culminación, porque Yeshua Jesús regresará la segunda vez y esta vez para reinar. Mientras tanto, ¿qué le decimos a los gentiles, a las naciones? Pues lo que dijo Pablo en Romanos 11, que hay que provocarlos a celos, que puedan ver que Yeshua, Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor del mundo. Si tú que estás escuchando, ya hay algo en tu interior que te está indicando que tu familia ha venido de esos judíos que han sido esparcidos por todo el mundo, han sido forzados a convertirse y sientes que Dios te está llamando, no tienes mucho conocimiento, no sabes cómo hacer, nosotros vamos a proveer en mi blog, en sonidodevictoria.com, la información de WhatsApp de Samuel para que ustedes se puedan contactar
contactar con él directamente y puedan recibir más información. Pues con mucho gusto, sí, es un privilegio hermoso, hermoso, hermoso. Siento que necesito acabar con esta canción que ha sido transmitida de generación en generación, ha sido cantada por los judíos durante siglos, está basada en pasajes bíblicos, se titula Oseh Shalom, el que hace la paz. El que hace la paz en las alturas, haga la paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digamos amén. Oseh Shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael.